Buen día, alumnos. ¿Se escuchan? ¿Se escucha ahí? Sí, profe, buen día. Sí, buen día. Bueno, ayer habíamos presentado un ejemplo de función de producción que estaba en la etapa 1 y habíamos aprendido a, en base a ella, construir la función de costos. Bien, la función de costos que nos había dado 1.05 Q a la 0,5, lo vuelvo a copiar. La función de costo variable en función de Q había dado 1,05 Q a la 0,5. Esto era lo de antes. Bien. Bueno, habíamos graficado. Y habíamos concluido que esta función era cóncava. Era cóncava. Cuidado acá cuando hagan la concavidad, que esto no vaya a ser decreciente, ¿no? O sea, es cóncava, pero sutilmente sigue siendo creciente. La borramos ahí por las dudas. Bueno. Acá va el eje de costo variable. Acá va Q. Y noten de que en esto va L, ¿no? Acá va L y ahí va Q. Habíamos hecho esta explicación. Habíamos hecho de esto de que si yo tengo Q sub 0, eso implicaba este costo variable, 0. Y si yo duplicaba y tengo 2Q sub 0, el costo crecía menos que el doble. Esto es el costo variable evaluado en 2 veces Q sub 0. Y compárenlo con lo que sería 2 veces costo variable sub 0. ¿Está? Y acá va el eje costo variable, ¿no? ¿Sí? Compárenlo esto con el doble y vemos que crecía menos que el doble. Esta era la explicación que habíamos hecho allá. Bien, eso habíamos dejado. De esta función de costo variable podemos construir dos funciones nuevas. La función costo variable medio. ¿Cómo lo definirían? Costo variable dividido ¿qué? ¿Dividido Q? Dividido Q. Bien. Noten de que el producto medio lo calculamos antes dividido L, ¿no? Y esto es costo variable dividido Q. ¿Y el costo marginal, cómo lo calcularían? ¿Qué sería el costo marginal? La derivada del costo variable. Bien, ¿con respecto a quién? A Q. A Q. Bien. Ok.
Bueno, entonces en base a eso podemos calcularlas a las funciones. A ver, costo variable medio, ¿a qué va a ser igual? 1,05 Q a la cuánto. Si a todo esto lo divido en Q, me va a quedar Q a la 0,5 dividido Q. Es lo mismo que Q a la 0,5 por Q a la menos 1, por Q a la menos 1. Entonces esto me queda Q a la menos 0,5, ¿de acuerdo? ¿Lo siguen o no? Esto dividido Q es lo mismo que multiplicar por Q a la menos 1. Entonces 0,5 más menos 1, menos 0,5. Producto de potencia igual base, exponentes suman algebraicamente con su signo. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, bien. Entonces, el costo variable medio lo vamos a poner en naranja, las versiones medias. ¿Cómo graficarían esto? 1.05 Q a la menos 0,5. Ese Q a la menos 0,5, recuerden que es como que está dividiendo Q a la 0,5, ¿no? ¿Cómo lo graficarían a esa función? Esto sería lo mismo que escribir 1 a la 0,5 dividido Q a la 0,5. ¿Cómo graficarían eso? ¿Qué tipo de funciones? ¿Qué tipo de funciones? Racional. Función racional, bien. Y en los límites sabemos que si esto tiende a 0, se va a infinito, y si tiende a infinito se va a 0. Lo escriben a eso. Y eso los autoriza a representar esto, más o menos, así, más o menos, ¿no? La forma de este costo variable medio. Noten de que este costo variable medio es decreciente. ¿Qué significa esto? De que a medida que yo produzco más unidades, cada una de estas me cuesta más barato. Recuerden que el costo variable medio es cuánto me cuesta fabricar una unidad. Y los costos variables de fabricar una unidad, el costo unitario. Entonces, producir una unidad me cuesta en promedio cada vez más barato. Eso es lo que está diciendo el costo variable medio decreciente. Y fíjense que está conectado con el producto medio que era creciente. A medida que yo contrataba más personas, esas personas que yo agregaba eran cada vez más eficientes, y entonces eso hacía que el producto medio aumentase, que cada persona fuese cada vez más productiva. Y eso se refleja en los costos. Mayor productividad implica menos costos. A medida que yo aumento la producción, a medida que yo voy aumentando la producción, necesito contratar más trabajadores, pero los trabajadores que agrego son cada vez más productivos y hacen que vaya aumentando la productividad de cada uno. Entonces, cada unidad extra cada unidad me está costando menos. Ese es el porqué las funciones decrecientes. ¿Queda claro? Y por último, el costo marginal. ¿Qué es lo que es el costo marginal? Es en cuánto cambia el costo total como consecuencia de producir una unidad extra. O si yo produzco una unidad extra, ¿cuánto me cuesta? ¿Cuánto cuesta fabricar una unidad extra? ¿Cómo varía el costo total por producir una unidad extra? Eso es el costo marginal. Y era la derivada, como habíamos visto recién, era una pendiente, es el incremento de los costos por producir una unidad extra. Podemos decirlo rápidamente, es cuánto me cuesta producir una unidad adicional, y noten la diferencia de cuánto me cuesta producir una unidad adicional de cuánto me cuesta producir una unidad en promedio hasta ahora. ¿Bien? Y bueno, esta derivada, ¿cuánto daría? Este 0,5 baja al frente y colocaría, ¿cuánto? ¿Cómo queda el costo? 1,55. A ver, 0,5 por 1,05 es 0, 0,52, 5. Por Q, ¿a la cuánto? A la menos 0,5. A la menos 0,5. Noten que es un exponente
muy parecido al de antes. Fíjense que también lo podríamos escribir como recién. 0,525 dividido Q a la menos, perdón, dividido a la 0,5. Cambio el menos por expresarlo como una fracción. Entonces esto deja en evidencia que la función es racional. Sí, va a tener un formato muy parecido al de recién. Los límites en 0 e infinito dan infinito y 0 respectivamente. Y fíjense que lo único que diferencia el costo variable medio del costo marginal es que es el coeficiente. Esto es 1,05 dividido eso, y esto es 0,525 dividido esto. Van a tener la misma forma, pero el costo marginal lo debería graficar por abajo o por arriba del medio. Este que voy a colocar en azul ahora, que es el costo marginal. ¿Lo debería representar por debajo o por arriba del medio? Este es 1,05, este es 0,52. ¿Por arriba o por abajo? De la misma forma, es una función racional, es una hipérbola, igual que la de anterior, pero con un coeficiente más chico. ¿Cómo va? ¿Por arriba o por abajo? ¿Nadie? Por abajo. Por abajo. Entonces lo tengo que representar como algo así. Fíjense que las funciones no son paralelas, sino que se pegan más en las puntas y se ensanchan más en el medio. Pero fíjense que el costo marginal va por debajo del costo medio. Y fíjense que se siguen dando esas relaciones que ya hemos hablado antes. Siempre que un marginal, sea costo, producción, lo que sea, siempre que un marginal esté por debajo del medio, el medio decrece. El azul es el marginal, que en el ejemplo era la nota que sacaban en el final. Si ustedes sacan en el final una nota por debajo de su promedio, eso les tira hacia abajo el promedio, como ya habíamos visto antes. ¿Bien? Entonces quiero que vean esta simetría entre lo que es la producción y los costos. Acá arriba yo tengo el producto total, a la izquierda tengo el producto total, el medio y el marginal abajo. Y a la derecha tengo el costo variable total y los costos medios y los marginales. Fíjense las propiedades que tienen. Función de producción convexa, costo variable cóncavo. Producto medio creciente, costo variable medio decreciente. Producto marginal por arriba del producto medio, costo marginal por debajo del costo medio. Fíjense cómo es todo al revés, si se quiere. Y eso de que sea al revés, de que sea, tiene que ver con que el costo variable está, de alguna manera, heredado por la función inversa. Recuerden que esto lo calculamos como el W por F a la menos 1, por la función inversa que está presente acá. Entonces, siempre mayor productividad implica menores costos. Productos medios crecientes se reflejan en costos medios decrecientes. Y la explicación es esa que dimos ayer, que no la vuelvo a poner. Eso era que si yo duplicaba L, obtenía más del doble, lo veíamos acá. Si yo duplico L, obtenía más del doble, y entonces si yo quería obtener el doble de producción, tengo que utilizar menos del doble de trabajadores. Eso es lo que se ve en esta gráfica. Eso es lo que también se ve acá. Si yo quiero duplicar la producción, tengo que utilizar menos del doble de trabajadores. ¿Por qué? Bueno, porque estoy en la etapa 1. Y eso es lo que explicaba la concavidad de los costos en función de la convexidad de la función de producción. ¿Bien? Bueno, este fue un ejemplo, ¿sí? El que pusimos acá. Veamos ahora otra función. Antes de seguir con esto, quiero que hagamos un pequeño paréntesis matemático para que puedan graficar con más agilidad y más destreza a la hora de ver una función. Mi idea es que ustedes la miren y automáticamente sean capaces de hacer la gráfica en instantes. No sé si han visto esto en matemáticas, posiblemente sí, lo repasamos o lo vemos de nuevo. Ahí vamos, miren, vamos a hacer una gráfica, quiero que hagamos gráficas de funciones, de potencias de funciones para que ustedes puedan graficar. Acá. Voy a graficar funciones de este estilo. Quiero que grafiquemos funciones del estilo y igual a x
a la k, donde k puede ser cualquier cosa. Arrancamos poniendo y igual a x. ¿Sí? Y igual a x, esta es la función y igual a x, x a la 1, en este formato donde acá k es igual a 1. Acá estoy graficando y acá x. Bien. Si yo superpongo en esta gráfica la función y igual a x cuadrado, la parábola cuadrática de ix cuadrado, ¿dónde lo ubicarían? ¿Siempre por encima de la línea recta? ¿Por debajo? ¿A veces por arriba, a veces por debajo? X cuadrado. Saben que es convexa. Quiero confrontar a x contra x cuadrado en la misma gráfica. X cuadrado siempre va por encima de y igual a x. El cuadrado de un número siempre es mayor que el número original. Sí. ¿Sí? ¿Alguien diría que no? ¿Que no siempre? También puede ser igual. También puede ser igual cuando x vale ¿cuánto? 1. 1. 1 al cuadrado es 1, ahí da igual. Entonces podemos decir que es mayor o igual, o a veces podría ser menor incluso el cuadrado. ¿Podría ser el cuadrado de un número menor que el número original? Bajo cierta circunstancia, x cuadrado podría ser menor a x. ¿Qué tal x a la 0,5? 0,5. 0,5 al cuadrado, ¿cuánto es? 0,5 por 0,5. La mitad de la mitad. ¿Cuánto es? 0,25. La mitad de la mitad es un cuarto. Entonces, ¿qué dirían? ¿El cuadrado de un número puede ser menor que el número original? ¿Puede? Sí. Sí. Siempre que el número esté comprendido entre qué valores. Entre Entre 0 y 1. Siempre que esté entre 0 y 1, el cuadrado es más chico que el número original. ¿Está bien? Y por encima de 1, claramente, la parábola domina la recta. A ver. Entonces, podemos representar esto, tal vez así. Vamos a ponerlo un poquito más grueso. Ahí. Bien, ahí está la gráfica de ix cuadrado. Bien, ahí está la gráfica de ix cuadrado. Acá lo ponemos, esto sería x cuadrado. Bien. Y el punto en donde se produce eso es 1. Bien. ¿Cómo graficaríamos y igual a x al cubo? X al cubo. ¿Cómo es x al cubo? ¿Cómo es x al cubo? Lo pongo acá, x al cubo tendría una forma. Fíjense que el cubo de un número, 0,5 por 0,5 por 0,5, el cubo de un número incluso es más chico que el cuadrado de un número y más chico, obviamente, que el número original, siempre que esté entre 0 y 1. ¿Lo siguen? Pero a partir del 1, la función x al cubo está por encima de la x cuadrado. ¿Lo siguen? Vamos a poner otro color. Ahí estaría x al cubo. Bien. Y si graficamos x a la cuarta, x a la quinta, x a la sexta, esto van a ser siguiendo funciones así. Y si ponemos x, no sé, a la 1000, ¿cómo creen que va a ser la gráfica? Fíjense que vendría algo muy pegado acá. Se pegaría y seguiríamos, ¿no? Entonces podríamos tener todo el espectro de funciones. Siempre que k, podríamos ir deduciendo, siempre que k sea mayor que 1, podemos pensar que la gráfica de la función va a ser algo convexo. Va a pertenecer a la familia de las parábolas cuadráticas.
¿Qué pasaría si colocamos un número intermedio? ¿Qué tal si colocamos x igual a la 2,5, que esté entre 2, o x igual a la 1,5? ¿Cómo sería la gráfica de x a la 1,5? ¿Cómo sería la gráfica de x a la 1,5? Bueno, debería estar entre la de x igual a 1 y la de x igual a 2. O sea, la deberíamos graficar acá. Convexa, pero ahí está. Esto es x a la 1,5. ¿Lo ven? Entonces, yo podría imaginar que podría pensar que tengo el espectro continuo. X a la 1, X a la X1.1, la 1.2, 1.3, a la 2, a la 3, a la 4, a la 5, y hacer un barrido continuo para todos los números reales k mayores que 1. Y yo podría tener una sucesión de curvas en donde todas tienen esta estructura. Son convexas y cortan en 1 a la recta igual a x. ¿Lo siguen? Entonces, si ustedes se presentan a una función que tenga x a la k, donde k es un número mayor que 1, ustedes tienen que asociarlo inmediatamente a una función convexa y creciente. ¿Queda claro? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿No? Sí, profe. Sí, bien. Supongamos ahora que queremos graficar x a la 0,5. Igual x a la 0,5. Sabemos que x a la 0,5 es la raíz de x. Y sabemos que la raíz de x es la función inversa ¿de quién? ¿La función inversa de quién? X a la 0,5 es la función inversa ¿de quién? ¿Nadie? X a la 0,5 o raíz de x es la función inversa ¿de quién? X al cuadrado. De x al cuadrado. Entonces, si x cuadrado era una parábola, era una función convexa de este estilo, y esta es la función inversa, la gráfica de esto deberíamos escribirlas así. ¿Está bien? Ahí está, esa sería más o menos la parábola cuadrática, bueno, todo pasando por 1, ¿no? Entonces, fíjense que la raíz cuadrada de un número mayor que 1 siempre está por debajo del número original. Por ejemplo, la raíz de 4 es 2, está por debajo. Pero si el número está entre 0 y 1, por ejemplo, la raíz de 0,25, ¿sí? Es 0,5. Entonces, la raíz de un número que está entre 0 y 1 es mayor al número original. Eso da esta forma cóncava que estamos representando acá. ¿Está bien? Entonces, si esa es la función x a la 0,5, y acá está x a la 1, ¿sí? ¿Qué pasaría para estas funciones y igual a x a la k, siempre que k ahora pertenezca al 0,1? Por ejemplo, 0,5. ¿Cómo graficarían x a la 1/3, es decir, x a la 0,33? ¿Cómo graficarían x a la 1/3? ¿Cómo harían x a la 1/3, x a la 0,3? Sería raíz cúbica, ¿no? ¿Cómo harían? Bueno, sería algo que va por acá arriba, corten 1 y es Más para abajo. cóncava, pero más cóncava que la otra. ¿Está bien? O sea, la raíz de un número, la raíz cúbica es más chica que la raíz cuadrada y obviamente más chica que el número, pero en números que están entre 0 y 1 hace que la raíz cúbica sea mayor, ¿no? Y así, si hacemos x a la 0,00001, o sea, sería como la raíz 10 milésima, ¿sí? Va a ser un número, va a ser una gráfica que esté todavía más cóncava acá y se vaya a pegar.
¿Entienden? Eso como para que puedan darse una idea de cómo va evolucionando todo el espectro de las funciones raíces. O sea, si el k está entre 0 y 1, por ejemplo 0,5, un tercio o lo que sea, la forma natural de la gráfica va a ser una función cóncava. Porque estamos pensando en que esto es la función inversa de una parábola cuadrática. Estamos pensando que si el k está entre 0 y 1, esto pertenece a la familia de las funciones que son raíces de algo. Raíz cuadrada, raíz cúbica, alguna raíz. ¿Está bien? ¿Sí? Y de igual forma, acá hemos representado x a la 0,5. ¿Cómo representaríamos x a la 0,9? X a la 0,9. Bueno, algo intermedio entre x a la 1 y x a la 0,5. Pero al estar entre 0 y 1, sigue siendo ligeramente cóncava. Ahí, ligeramente cóncava, que podría ser el x a la 0,9. ¿Queda claro? Entonces, siempre que el k esté entre 0 y 1, pertenece a la familia de las funciones cóncavas. Más cóncava o menos cóncava, pero cóncava en general. Y siempre que el k sea mayor que 1, o sea, entre 1 e infinito, esta función va a ser convexa. Más convexa o menos convexa, pero convexa en cuanto a la familia de funciones que pertenecen. ¿Queda claro? ¿Sí o no? Entonces, mi intención con esto es que ustedes sepan graficar de manera automática cualquier potencia de x. X a lo que sea. X a lo que sea. Y estaría quedando el caso en qué ocurriría si k es un valor negativo, ¿no? Si y es igual a x a la k, pero k es menor que 0. ¿Qué pasaría si k es menor que 0? Si k es menor que 0, ¿cómo queda la función? Si k es menor que 0, fíjense que a esto yo lo voy a poder escribir siempre como una raíz. Si k es menor que 0, entonces yo lo puedo escribir como 1 dividido x a la menos k, digamos, pero como k es negativo, con el menos k se vuelve positivo. O sea que siempre que yo tenga un número, un k que sea negativo, por ejemplo, menos 2 o lo que sea, fíjense que esta función va a pertenecer a la familia de las funciones racionales y no va a pertenecer a este escenario. Entonces, en esta circunstancia, la función x igual a x a la menos k con un k negativo va a pertenecer a la familia de las raíces. Acá no le importa tanto la concavidad o la convexidad, sino que la función acá es decreciente. A diferencia de todo este espectro, siempre que k sea positivo, ya sea que esté entre 0 y 1 o 1 positivo, las funciones son siempre crecientes. Es creciente esta lineal, son crecientes las parábolas y son crecientes también estas funciones, estas raíces son funciones crecientes. A ver a qué me refiero. Me refiero a que esto crece a un ritmo cada vez más suave, pero ojo que esto no hace así, ¿eh? Esto sigue creciendo a un ritmo muy suave, pero jamás decrece las ramas de esta parábola. ¿Queda claro? Son funciones crecientes a una tasa mayor o menor, si son cóncavas o convexas, pero toda esta familia con K positivo es creciente, ya sea entre 0 y 1 o 1 más es positivo. Pero si el K es menor a 0, o sea, desde 0 a menos infinito, cualquier número negativo, no importa si está entre 0 y menos 1 o entre infinito, cualquier número negativo va a hacer que la función yo la pueda escribir como una función recíproca y la gráfica que da lugar son hipérbolas. Más convexas o menos convexas, pero esa es la familia. ¿Está claro? Entonces la idea es que a partir de ahora ustedes sepan, con solo mirar la forma de la función de esta potencia, ustedes puedan graficar de manera automática lo que se les está presentando. ¿Queda claro? ¿Sí? Bueno, hecha esta introducción o este repaso o lo que fuere, vamos ahora a trabajar con otra función de producción. Dejo esto ahí, vamos a otra. Bueno, supongamos ahora que la función de producción es 3L a la 0,5. Ustedes ya saben graficar cualquier potencia. Entonces, ¿cómo va a ser la gráfica del producto total? ¿Cómo va a ser la gráfica del producto total? ¿Convexa?
¿Convexa o cóncava? Convexa. 0,5. 0,5. Ah, ¿Pertenece sí, a la es familia de cóncava, quién? cóncava. ¿De las parábolas o las raíces? ¿Mm? Él es la 0,5. Ese 0,5 pertenece a la familia de las raíces o de las parábolas. ¿Cóncavas o convexas? ¿Cóncavas o convexas? ¿Nadie? Cóncava. Cóncava, sí. Entonces sería algo así, más o menos. ¿Está bien? Ahí quedaría la función. Vamos a colocar acá. Bien, ahí está. Producto medio y producto marginal. Y acá podemos calcular el producto medio. Producto medio en función de L, ¿a qué es igual? 3 por L, ¿a la cuánto? A la menos 0,5. A la menos 0,5. Recuerden que el producto medio era Q dividido L, y Q es toda esta expresión dividido L, ¿sí? Queda L a la menos 0,5. Bien, ¿y el producto marginal? ¿Y el producto marginal? El 0,5, cuando derivo, coloca 1,5, ¿está? Por L, ¿a la cuánto? A la... ¿Sí? ¿A la cuánto? Derivada. Menos 0,5. Menos 0,5. Ahí está. Bien. Vamos abajo entonces a graficar eso. Producto medio. ¿Qué tipo de gráfica es? Cóncava, convexa, creciente, decreciente, raíces. ¿A qué familia pertenece? A la familia de las funciones racionales, a la familia de las raíces, a la familia de las potencias, las parábolas cuadráticas. ¿Qué tipo de función? Ya vimos recién todas las potencias de K. De X. ¿Cómo es? Contra L. Producto medio. ¿Cómo es el producto medio? L a la menos 0,5. El K es negativo. ¿Qué tipo de función es? Una convexa, profe. Es convexa. Pero, más importante aún, ¿a la Pero es familia de quién decreciente. pertenece? ¿A la familia de las parábolas? ¿A la familia de las raíces? ¿A la familia de las funciones racionales? Racional. La función racional, sí, lo vimos recién acá. Este es el caso, con K negativo. Esta es la forma, porque lo puedo escribir así, 1 sobre X a la K. Esta es la función. Está entonces, esto va así. Más o menos. ¿Está bien? Ese es el producto medio. Y el marginal, bueno, es el mismo exponente, la misma estructura, pero va por abajo o por arriba del producto medio. Por abajo o por arriba. ¿Nadie? Por abajo. Por abajo. Por abajo. ¿Sí? Tiene las mismas asíntotas, pero se abre más y se cierra más en las puntas. Producto marginal.
Entonces, ¿en qué etapa dirían que está esta función? ¿Etapa 1, etapa 2, etapa 3? En la 2. La 2. Etapa 2. ¿Qué era lo que pasaba en la etapa 2? El producto medio era mayor que el producto marginal. Sí, y el producto medio era ¿cómo? Decreciente. ¿Y por qué ocurría eso? ¿Cuál era el relato atrás? Porque debido a la gran contratación de trabajadores, la productividad comenzaba a disminuir, ya que esa cantidad de trabajadores no tiene la misma eficiencia que antes. Bien, y todo eso era consecuencia de que había un stock de capital que estuviese fijo, ¿se acuerdan? Sí, un stock de capital que está fijo. Bien, acá no lo pusimos, bueno, pero recuerden que esto puede haber un capital acá. Lo podemos poner acá. Acá me olvidé de poner el capital, lo vamos a poner. A ver. La función de producción podría ser esta. Con K a la cuarta. Esa es la función de producción. Pero podemos suponer que en el corto plazo, supongamos que el K es igual a 1. Entonces, si en el corto plazo ese capital es igual a 1, recuerden que el capital era todo lo que se refería a infraestructura, maquinarias, equipos, instalaciones, todo lo que hace referencia al tamaño de la planta. Bien, si el K es igual a 1, yo pongo K igual a 1 y me queda 3L a la 0,5, ¿no? Que es la función con la que hemos estado trabajando. Q igual 3L a la 0,5, esa sería la función de producción del corto plazo. Esta es la función general del largo plazo, pero cuando el K está fijo en 1, se transforma en 3L a la 0,5 como vimos antes. Bien, entonces tenemos esta estructura y estamos en la etapa 2. Y en la etapa 2 estaban presentes los rendimientos marginales como decrecientes o crecientes. Etapa 2. Rendimientos marginales como crecientes o decrecientes. Decreciente. Decrecientes, ¿no? Y recuerden que los rendimientos marginales decrecientes era esa situación en donde yo agregaba más trabajadores y el hecho de que el stock de capital esté fijo comenzaba a generar ciertos estorbos, incomodidades, y eso hacía reducir la eficiencia y la productividad de cada uno de estas personas. Entonces, agregar más trabajadores, sí, continúa aumentando la producción, pero crece a un ritmo mucho menos que proporcional. Y entonces el producto medio, el producto unitario, cada trabajador produce, cada uno, cada vez menos. Entre todos van produciendo más, pero cada uno produce menos. Y en consecuencia el producto marginal va por debajo. Y fíjense cómo coincide todo eso que hemos visto antes, de que si el marginal está por debajo del medio, el medio degrece, etcétera, etcétera, como ya hemos visto antes. ¿Bien? Bueno, tenemos entonces la función de producción total en el medio y el marginal. Podemos ahora calcular la función de costos, la función de costo variable. Vamos a seguir trabajando con el dato de antes, que era un W igual a 7, estábamos colocando antes. A ver, acá habíamos puesto en la clase anterior. W igual a 7. Sí, ese era el que estábamos trabajando. Bien, seguimos colocando entonces eso. W igual a 7, ese es el salario por hora que se les pagaba. ¿Cómo construíamos la función de costo variable total? La función de costo variable, ¿cómo se construía? El salario que yo le pagaba a cada trabajador por la cantidad de trabajadores. Pero la cantidad de trabajadores era la función inversa, ¿se acuerdan? La F a la menos 1 en función de Q, era la función inversa de producción. ¿Por qué la función inversa de producción? Porque la función de producción, yo enchufaba un L y esto me daba cuánto era la producción que yo tenía con esos trabajadores. En la función inversa, yo despejo L en términos de K, L en términos de Q. Entonces, yo enchufo un volumen de producción y eso me devolvía la cantidad de trabajadores. Entonces, la inversa siempre devuelve cantidad de trabajadores. Entonces, para cada volumen de producción, la inversa me va a dar la cantidad de trabajadores que yo requiero para fabricar ese Q que yo quiera. Lo multiplico por el salario y eso me va a dar el costo variable de fabricación. Entonces, vamos por 7, que es el salario, y acá coloco la función inversa. La función inversa. ¿Cómo quedaría la función inversa ahí? ¿Se animan a despejar? Despejar L en términos de Q, eso quedaría Q dividido 3. ¿Va bien?
Q dividido 3. Y ese 0,5, ¿cómo lo paso al otro miembro? Como 1 dividido 0,5. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Esto, entonces, lo puedo escribir así. Q sobre 3 al cuadrado. 1 dividido 0,5 es cuadrado. Entonces lo puedo escribir así. 7. Ahora puedo hacer distributiva por 1/3 al cuadrado y por Q al cuadrado. ¿Cuánto da todo esto? ¿Cuánto da toda esa expresión? ¿Cuánto da esto? Costo variable igual a 1/3 del cubo al cuadrado es 1/9. 7 novenos. Y 7 novenos es 0,7 periódico. Cubo al cuadrado. ¿Es así? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿No? Sí, profe. Bien, gráfica. Grafiquemos entonces el costo variable. Lo voy a poner acá. A ver, lo vamos a poner acá. Esto va graficado con Q y acá el costo variable. ¿Cómo graficamos eso? 0,7 Q al cuadrado. Función creciente, decreciente, cóncava, convexa. Es fácil. Q al cuadrado pertenece a la familia de quién? Parábolas, raíces, racionales. Es cóncava. Q al cuadrado pertenece a la familia de quién? Parábolas, raíces, racionales. Parábolas. Parábola, entonces es cóncava o convexa. 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 Ahí está. Esta función es convexa. Bien. ¿Cómo explicamos de que la función de producción es cóncava y la función de costo variable es convexa? ¿Cómo se explica? Así, mire. Dado que la función de producción es cóncava, ¿eso qué significa? Que sea cóncava, significa esto. Si yo estoy fabricando L0 y obtengo Q sub 0, si yo duplico el uso de L, o sea, me voy a 2L0, me voy a este punto, y fíjense que acá yo tendría la producción evaluada en el doble de insumos que antes. Fíjense que este valor está por debajo de lo que sería el doble de la producción inicial. ¿Eso qué significa? De que si yo duplico la cantidad de insumos, obtengo menos del doble. ¿Está bien? Entonces lo escribo acá. Si yo duplico la cantidad de L, obtengo menos del doble de Q. Menos del doble de Q. Ahora me voy acá y miren esto. Acá está Q sub 0, que es el Q que pongamos acá. Y ese Q sub 0 originalmente me cuesta este valor, costo variable sub 0. Yo duplico Q de acá y lo duplico, más o menos el doble estaría ahí, 2 veces Q sub 0. Entonces veo que el 2Q sub 0 está acá. Aproximadamente, entonces acá yo tendría el costo variable de fabricar el doble de producción que antes. Si yo comparo el costo variable original con el doble del costo variable original, fíjense que fabricar el doble de producción me cuesta mucho más que el doble del costo original. Entonces ahí vamos. Si yo duplico L sub 0, obtengo menos del doble de Q. Bien.
Entonces, si yo quiero producir el doble de Q, mírenlo acá. Si yo quiero producir menos del doble de Q, es porque tengo que utilizar más del doble de L. Si yo quiero duplicar Q sub 0, en consecuencia, tengo que usar más del doble de L, más del doble de L0. En consecuencia, como tengo que usar más del doble de L0 para duplicar la producción, obviamente voy a tener que tener más del doble de costos. Entonces, si yo quiero duplicar la producción, tengo que utilizar más del doble de trabajadores. Y como voy a utilizar más del doble de trabajadores, voy a tener más del doble de costos. Duplico la producción, tengo más del doble de costos, y eso es lo que está explicando la función convexa. ¿Por qué es así? Bueno, porque está emparentada con esto. Si yo duplico la cantidad de trabajadores, obtengo menos del doble de producción. Si yo quisiera duplicar la producción, fíjense que voy a necesitar más del doble de trabajadores. Entonces, como necesito más del doble de trabajadores, voy a tener mucho más del doble de costos. Y eso es el por qué esta función es convexa. ¿Queda claro estas conexiones? ¿Por qué una es cóncava y otra es convexa? Explicado en términos de esto. ¿Cómo es el formato? Duplico L. Veo qué pasa. ¿Me da más del doble, menos del doble? Bueno, ahora veo cuántos trabajadores necesitarías para conseguir solamente el doble. En este caso, para conseguir el doble de producción necesito más del doble de trabajadores. Entonces, tengo más del doble de costos. Y eso explica por qué la función es convexa. Esto sería el timing para dar la explicación, que es lo que tienen que hacer ustedes en el punto 4 del práctico. ¿Queda claro? Por esto que coloqué acá es la relación entre producción y costos. Ese es el cuadrito que hemos puesto ahí. Calculemos ahora, en base a la función de costo variables, la función de costo variable medio. ¿A qué va a ser igual la función de costo variable medio? Era el costo variable dividido, ¿qué? Dividido Q. Y eso me da 0,7 Q a la ¿cuánto? ¿Cuánto? A la Q 0,7 más. Q. A la 1. ¿Ven? A la 1. ¿Y el Sí. costo marginal a qué va a ser igual? Recuerden que estamos trabajando sobre esta, ¿no? La derivada con respecto a Q, y eso me da, ¿cuánto? 1,4 por Q. El 2 baja al frente, ¿está? ¿Cómo graficamos esto? Costo variable medio. ¿Cómo es la gráfica del costo variable medio? Cóncava, convexa, lineal, un rayo, racional, logarítmica, exponencial, familia de raíces, potencias, parábolas. Es la más fácil. Un rayo puede ser. Sí, es un Cóncava, rayo. profe. U a la 1, función lineal, es un rayo, ordenada a origen 0. ¿Ven? Es esta. Ahí está. Y ese es el costo variable medio. ¿Vean? ¿Y el costo marginal cómo lo grafico? ¿Es lineal también? Sí, pero
1,4, va por arriba. Con más pendiente el rayo. Está costo marginal. Fíjense entonces que es lo opuesto al otro caso. El producto medio es decreciente. Acá el costo variable medio es creciente. El marginal en producción va por debajo del producto medio y el marginal en costos va por encima del costo medio. ¿Queda claro? Fíjense cómo es al revés. Y la explicación de por qué uno es al revés del otro, o es el recíproco del otro, o es lo inverso del otro, está en esta tabla. El hecho, si uno lo quisiera mirar de lejos a esto, fíjense que estamos en la etapa 2. ¿Por qué me doy cuenta que estamos en la etapa 2? Bueno, porque la gráfica es cóncava. ¿Bien? Entonces, yo podría ir anticipándome a esto, porque en esta función de producción, yo lo único que miro es el exponente de L, este 0,5. Lo coloqué acá. Este exponente de L, que es el 0,5, fíjense que con este exponente es con el cual yo grafiqué la primera función. Entonces yo veo que es 0,5, esta es menor que 1, es una función cóncava. Entonces al ser la función cóncava crece menos que proporcional. Yo ahí ya puedo intuir de que estoy en la etapa 2. ¿Bien? En consecuencia, si estoy en la etapa 2, la función de producción es cóncava porque veo que esto es 0,5. La función de costos tiene que tener un exponente mayor que 1 en términos de Q, y eso se traduce en una función convexa. De hecho, el exponente dio mayor que 1, dio 2 en particular. Entonces, fíjense que yo con solo mirar la función de producción, yo debería ahora darme cuenta en qué etapa estoy y si estamos con rendimientos marginales crecientes o decrecientes. ¿Sí? Si yo pongo acá L a la 0,5, bueno, veo que la función de producción es cóncava, entonces estoy en etapa 2. Entonces la función de costo tiene que ser convexa. Los costos crecen con mucha más fuerza porque el proceso productivo es más ineficiente en esta etapa. ¿Bien? Sí, como el caso que vimos ayer, acá decía 3L, no sé, a la 2, por ejemplo. Imagino que rápidamente que la función de producción es convexa, es la parábola cuadrática. Estoy en la etapa 1, en la zona de rendimientos crecientes. En consecuencia, la función de costo debería ser cóncava. Los costos crecen menos que proporcional porque estoy en una zona de mucha productividad. ¿Queda claro cómo ir reflexionando? ¿Sí? Luego que hemos hecho todas las cuentas, nos metemos en todas las cuentas, en las gráficas, etc. Pero al final tratamos de ver este problema desde lejos y dar un resumen mental para tener las ideas claras. Ver este bosque desde arriba y no perderse en todos los senderos de los árboles. ¿Está? Entonces, fíjense que la consecuencia de todas estas gráficas ha sido este exponente, ¿no? El exponente de L en la función de producción original es lo que dio lugar a todo esto que hemos estado haciendo acá. ¿Queda claro? ¿Sí o no? Vamos a otro ejemplo, uno más fácil tal vez. Supongamos que la función de producción es Q igual a 35 por L por K al cuadrado y que el K está fijo en 2. El K está fijo en 2 en el corto plazo. Esta es la función de producción general, la de largo plazo, pero si yo fijo el capital en 2, entro en el corto de plazo y la función de producción de corto plazo va a ser ¿cuánto? ¿2 al cuadrado 4? 4 por 35, 140. ¿Sí? 140 L. ¿Sí? ¿Cuál es el exponente de L? 1. Es 1. 1. Entonces, ¿cómo queda la gráfica de la función de producción? Va a ser una lineal. Va a ser una función lineal, rayo más precisamente porque no tiene ordenada al origen. Entonces, esta sería la gráfica de, acá tengo Q y acá va L. Y esto es el producto total. Sería muy simple de estas gráficas calcular producto medio y producto marginal. ¿El producto medio a cuánto va a ser igual? Producto medio, ¿cómo se calculaba? La función de producción dividido L. ¿Y cuánto queda? Constante. 140. El producto marginal, ¿qué es lo que era? Era la derivada de Q con respecto a L. ¿Cuánto queda? 140 también. ¿Cómo graficamos?
que son funciones constantes. 2. Cada L la graficamos como constantes. Ahí está. Valor de 140. Ahí está la constante. Y fíjense que el marginal coincide con el medio. Y casi que iría superpuesto. Iría prácticamente superpuesto ahí. Y entonces tenemos producto marginal en amarillo y producto medio en azul, las dos gráficas. Perdón, en naranja. Producto. Bien. ¿Queda claro? Simple en términos matemáticos y geométricos. Pregunta, tal vez un poco capciosa, ¿en qué etapa estoy? ¿Etapa 1, etapa 2, etapa 3? ¿En algún intermedio entre la 1 y la 2? ¿En qué etapa? Estamos justo en el cambio en L2. Claro. Recuerden el que, a punto. ver si... Estamos entre la etapa 1 y la 2. A ver, podemos poner la gráfica acá. Estamos ahí, en ese punto, donde el producto marginal y el producto medio son iguales. Ahí, ¿lo ven? En este punto rojo, en L2, en esta circunstancia. O sea, que como que todo el dominio de esta función está colapsado en este punto. El ejemplo que hemos puesto es una función donde tiene todo su dominio colapsado en este punto, en donde el producto medio y el marginal son constantes e iguales. ¿Está? Ahí estamos. Estamos entre la frontera, entre la etapa 1 y la etapa 2. El producto medio y el marginal son iguales. Y la función de producción es lineal. O sea, estamos en el caso de rendimientos marginales constantes. Todos los trabajadores son iguales. Si yo duplico la cantidad de trabajadores, duplico la producción. Estamos en el mundo perfectamente proporcional, ¿sí? Muchas veces los contadores se manejan en este mundo, en el mundo en donde todo es proporcional, ¿sí? Cuando estiman costos, dicen, bueno, si duplico la producción, se duplican los costos. Eso ocurre en ciertos rangos de producción. Y en esta función de producción en particular, tiene esas propiedades. ¿Bien? Es una función en donde no hay concavidades ni convexidades, sino que todo es perfectamente proporcional, ¿sí? Y en todo el dominio. Yo contrato más trabajadores y el ritmo de producción de cada uno es constante, no se ve alterado. Y lo que agrega cada trabajador extra que yo contrato es exactamente lo mismo que lo que está produciendo ya cualquier trabajador promedio previo. Entonces, la productividad se mantiene constante, contrate más trabajadores o menos, es todo constante, y eso da lugar a una función de producción que es creciente, pero en términos lineales, reflejando la proporcionalidad. Todo es proporcional. ¿Queda claro este caso? Que es fácil matemática y geométricamente, pero conceptualmente podría tener estas trinquiñuelas. Bien, vamos ahora a calcular la función de costos. Sigamos con el W igual a 7. Entonces ya sabemos que la función de costo variable uno la calcula como W por el F a la menos 1 de Q. Queda claro por qué la hacíamos así, ¿no? Porque calculamos WF a la menos 1 para calcular la función de costos. Recuerden que el F a la menos 1 es la función inversa. Yo enchufaba un Q acá y esto me devolvía cantidad de trabajadores, porque es la función inversa. La cantidad de trabajadores es necesaria para fabricar Q. Entonces, la cantidad necesaria de trabajadores para fabricar Q por lo que le tengo que pagar a cada uno, eso me da el costo total de producción de fabricar cualquier volumen genérico Q. Bien, entonces con el W7, tenemos 7, por la función inversa. ¿Cómo despejamos L acá? L es igual a ¿cuánto? Q sobre 140, ¿sí o no? Entonces lo podemos escribir así, 7 sobre 140 por Q, y 7 sobre 140, ¿cuánto es? 0,05. 0,05.
0,05Q. ¿Es así? Sí, profe. Bien, entonces esto que hemos colocado acá es la función de costo variable. Esta es la función de costo variable en función de Q. Yo enchufo un Q acá y esto me devuelve, esta función me devuelve el costo variable de producir. Gráficas, son muy fáciles. ¿Cómo es la gráfica? Cuando grafiquen costos, cuidado, acá va graficado contra Q, no contra L. Y fíjense que este Q es el mismo Q que yo ponía acá arriba en la función de producción. Es como que yo meto un L, se transforma en Q, y ese Q luego se transforma en costo. Este Q, que era la variable dependiente, el resultado es lo que ahora pasa a ser el dominio de acá, y acá continúa. Cuidado, no vayan a colocar L acá, ¿no? Bien, ¿cómo quería esta gráfica? ¿Cómo es? Es fácil, es una función lineal, con pendiente, si quieren, de 0,05. Y esta es la función costo variable, ¿no? ¿Cómo quedarían las funciones de costo variable medio y costo marginal? Siempre van contra Q. Bueno, de acá podemos calcular costo variable medio, recuerden que era costo variable sobre Q, y eso me queda 0,05. Y el costo marginal, recuerden que era la derivada del costo variable con respecto a Q, y esto me da, bueno, también 0,05, la derivada de esto está. Entonces, estas funciones, fíjense que son iguales y constantes, pero están en un valor de 0,05. 0,05, y acá tenemos producto marginal, costo variable medio y costo marginal. Estos dos son los nombres de los ejes, que tiene dos nombres porque hay dos gráficos, y acá la variable independiente. ¿Queda claro? Entonces fíjense que esta función, dado que la función de producción es lineal, entonces la función de costo es lineal. La recíproca o la inversa de una lineal es una lineal. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, esto es más fácil de explicar. ¿Cómo explico que el costo de variable es lineal y que la función de producción es lineal? ¿Cómo explicamos eso? Bueno, lo que yo tengo que explicar es esto. Primero voy a dejar en claro qué es lo que tengo que explicar. Tengo que explicar esto. Yo acá tengo L0, acá tengo 2L0. Acá tengo el costo variable 0. Y acá tengo el costo variable de producir el doble de producción. Y fíjense que este costo variable de producir el doble de producción es lo mismo que el doble del costo variable inicial. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Yo tengo que explicar por qué, si yo duplico la producción, los costos se duplican de manera exacta. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, el por qué viene por acá. El por qué está en la función de producción. Yo tengo L0, tengo el doble, 2L0, por lo mismo de recién. Acá tendría Q sub 0. Acá tendría el Q evaluado en el doble de los insumos. Y esto coincide con el doble de la producción inicial. Entonces, si yo duplico la cantidad de trabajadores, obtengo exactamente el doble de producción. ¿Está? En consecuencia, si yo quiero duplicar la producción, esto es como decir lo mismo, necesito exactamente el doble de L.
Entonces, como necesito exactamente el doble de L para duplicar la producción, voy a tener exactamente, por eso pongo el igual, entre comillas, exactamente el doble de costos. La aplicación es esta, de cómo hacer la conexión entre la función de producción y la función de costos. O sea, explicar la forma que tiene la función de costos, tengo que conectarla con la forma que tiene la función de producción. Entonces, ¿yo cómo explico la linealidad? La linealidad significa, yo tengo que explicar por qué. Si yo duplico L, acá, es Q. Acá tengo Q sub 0 y doble Q sub 0. Lo que yo tengo que explicar es por qué si yo duplico la producción, los costos crecen exactamente en el doble. Esa es la explicación que tengo que dar. Bueno, ¿por cómo lo explico? Bueno, si yo duplico el sub 0, obtengo el doble de producción. Lo saco de acá. Al revés, si yo quisiera duplicar la producción, tengo que usar exactamente, si yo quiero duplicar la producción, tengo que usar exactamente el doble de 0. Bien. Y como necesite el doble de trabajadores para duplicar la producción, entonces los costos se multiplican exactamente por el doble. Esa sería la explicación hasta acá. Bien. Bueno, con esto hemos tenido, repasemos un poco, qué es lo que tenemos hasta ahora. Fíjense que nosotros arrancamos viendo una función de producción que tenía las 3 etapas. Dimos toda la conceptualización porque tenía esta forma, los productos medios, los productos marginales, las formas que tenían cada uno. Justificamos por los 3 enfoques por qué los medios y los marginales, las propiedades y demás. Y luego pasamos a analizar casos especiales de funciones. Tomamos 3 funciones de producción Kapp-Douglas con distintos exponentes y vimos que estas funciones especiales no tienen las 3 etapas, sino que estas funciones Kapp-Douglas están concentradas en una de esas etapas, o la etapa 1 o la etapa 2, o como en el último caso que está justo en el medio, entre la 1 y la 2. ¿Bien? Y para cada uno de estos ejemplos o estos casos especiales, le calculamos las funciones de costo, definimos qué es lo que son las funciones de costo, cómo las calculábamos, por qué la importancia de las inversas, y las conexiones entre producto medio y producto marginal. ¿Bien? Entonces ustedes tienen un práctico en donde ustedes hasta ahora podrían ir haciendo hasta el punto 4, ¿sí? Sin problemas, punto 4, punto 5 incluso, y lo que vamos a hacer el próximo miércoles es, así como hemos visto, 3 tipos de funciones que eran convexas en los casos especiales, funciones de producción que eran cóncavas, etcétera, y otras lineales, ver cómo hacer el equivalente a, así como esto era la función de producción y esto era L, cómo hacer el equivalente a una función de costos que tenga las 3 etapas, por decirlo de alguna manera. Ahora, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos hecho una conexión entre producción y costos, pero con funciones de producción especiales que solamente estaban encuadradas dentro de una sola etapa. Entonces, ¿cómo construiríamos la función de costos de una función que tenga las 3 etapas? Esa es la parte tal vez un poco más complicada y la vamos a hacer recién el próximo miércoles. Hagan un momento de reflexión, vayan viendo que esto va tomando cuerpo. En estas 2 o 3 clases que hemos tenido, vamos tomando cuerpo porque hemos tenido muchas definiciones nuevas, muchos conceptos nuevos y están sumamente interconectados todos con todos. Fíjense que esto que hemos agregado de producción y de costos está íntimamente ligado a las etapas, las funciones de producción de antes. Todo lo que hemos calculado está interconectado. Entonces es muy importante que vayan avanzando y con cada cosa nueva que van aprendiendo lo van conectando con lo anterior. Y cualquier duda que vayan teniendo en lo anterior va a saltar en algún momento. Entonces traten de avanzar en un paquete uniforme, libre de dudas de todo tipo. Cuando vayan resolviendo los prácticos, ustedes vayan reflexionando a la hora de hacerlo y vayan integrando y conectando todas las piezas. ¿Por qué? Porque capaz posiblemente el viernes de la semana que viene, más tardar el miércoles de la siguiente, vamos a unir todo. A ver cómo sigue esto. Bueno, yo ya casi que voy a dar por finalizado la parte del corto plazo.
Vamos a avanzar con el largo plazo, producción de largo, costos de largo plazo, y después vamos a unir todo. Voy a unir el corto plazo con el largo plazo, tanto en producción como costos. Entonces, cuando lleguemos a ese momento en donde unamos el corto con el largo plazo, se podría producir un estallido conceptual enorme si es que uno no tiene las cosas claras. Porque cuando lleguemos a ese momento, voy a interconectar todo con absolutamente todo. Y insisto en esto, cualquier cosita va a ser fatal cuando lleguemos a esa instancia de la interconexión total, todo con todo. ¿Está bien? Casi que estamos finalizando ahora el corto plazo. Avancen con ese práctico, el práctico 3 es justamente corto plazo, y van a ir apareciendo dudas. Y esas dudas, bueno, las vamos a ir mirando, si quieren, el miércoles con cualquier detalle. Entonces el miércoles me voy a frenar, voy a hacer un resumen, voy a terminar de cerrar el corto plazo y el tiempo que quede lo vamos a destinar a